Presenta. Primero que nada, quiero comentarles de que había puesto algunas preguntas del pretest orientadas tanto para el Hospital Semena, que es donde yo actualmente realizo mi internado, ya que en otras Fuerzas Armadas las preguntas pueden ser muy similares, pero orientadas más al hospital al que ustedes desean ir, ¿no? Entonces empezaré con mi internado en el Semena, tanto es entre batas, pacientes y decisiones que se tienen que tomar, donde tanto todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de su pregrado, que son estos 6 años previos, ahora se va a convertir todo esto en una experiencia y siempre tener la vocación en servicio. Muchos de ustedes tendrán la pregunta, ¿cómo me meto al internado? Que es lo que, o sea, la duda que tienen muchos. Entonces, actualmente, bueno, mi proceso del año pasado fue que primero recibimos un correo de nuestro coordinador de internado, que en ese momento fue el doctor Prealé. Entonces, él nos envió un mensaje en el cual es un proceso de adjudicación a las plazas de internado del 2025. Lo bueno del Hospital Naval y también de muchas Fuerzas Armadas es de que el inicio, o sea, son los primeros que abren, inclusive antes de dar esa look, antes de todos los hospitales MINSA, como que ustedes pueden postular. Entonces, ese es un punto a favor de ustedes, ya que si al inicio, digamos, el hospital que querían, como que no lograron ese puntaje, ya saben cómo es el mecanismo de las preguntas, el mecanismo de la entrevista, para así postular a otros hospitales, ¿no? ¿De qué depende la asignación? Esto es por orden de mérito. Entonces, es el promedio en mi universidad de los 6 años previos, se coloca todos en orden y de ahí cada uno comienza a elegir a qué hospital va. Para el Hospital Naval, la postulación, todos los que querían, ingresaban 30 aproximadamente, que son las plazas que cubre la UXURAI. UPC también tiene un número, también tenemos a cointernos de la Universidad de Piura, de la Universidad de San Martín de Porres y Universidad Ricardo Palma. ¿Cuál fue cómo lograr escoger ustedes su sede? Una de las cosas más importantes es que siempre tienen que preguntarle a sus internos del año pasado. ¿Por qué? Porque ellos son los que han vivido toda esa experiencia y les pueden orientar a cómo va a ser el manejo, tanto por las salas de cada servicio del hospital, eh, y también de cómo son los doctores, qué es lo que más aprendieron de cada servicio, porque muchos a veces queremos especialidades quirúrgicas específicas y hay ciertos hospitales donde sí podemos desarrollar ello. Sin embargo, hay sedes donde no rotas por todas las especialidades. Entonces, sobre el día de día, ¿cómo es un día típico de internado? A ver, yo les comento cuando rotaba en medicina interna, porque ahora estoy rotando en ginecología y obstetricia. Un día típico en medicina interna era llegar temprano. La visita, recuerden que se pasa, bueno, en nuestro hospital Semena a las 8 de la mañana. Entonces, antes de ello, ustedes tienen que evolucionar sus camas. Dependiendo de la sala en la que estés, van a tener un número asignado de pacientes. Eh, Luego que empieza ya la visita, pasa cada uno, presenta a sus pacientes los exámenes de laboratorio nuevos que han tenido, qué intercurrencias sucedieron. Entonces, luego efectivizan los planes durante la tarde y ya acabado ello, pueden irse a su casa o si es que tienen guardia, se pueden quedar en el hospital y se quedan hasta su guardia, que es la noche, digamos, ¿no? Pero si no tienen guardia, pueden ir a su casa, descansan y todo, y tienen tiempo para poder estudiar, que es algo importante para su ENAM. Entonces, también ahí tienen que ver la ubicación. ¿Qué tan cerca les queda el hospital? Muchos de mis cointernos viven muy cerca del hospital. Por mi parte, vivo un poquito lejos, entonces me tengo que despertar un poco más temprano para poder llegar a evolucionar a mis pacientes. ¿Qué horas solemos entrar y salir? El horario que nosotros tenemos especificado es de 7 a 2 de la tarde, pero esto es muy variable por el servicio que ustedes roten y de cuántos pacientes tengan asignados, de si han efectivizado sus planes.
¿Cómo organizaba yo mi tiempo o cómo lo estoy organizando? A ver, les comento. Yo durante la mañana estoy pasando visita, efectivizando, pero ya aproximadamente, ahora que estoy en ginecología y obstetricia, salgo a las 2:30 aproximadamente de la tarde. Entonces ahí me da ese tiempo para poder estudiar, pero cuando ustedes rotan por cirugía, es un servicio con más carga laboral. Entonces ahí sí tienen que a veces se pueden quedar hasta muchas horas a 7 de la noche o dependiendo también si es que ese día su paciente se opera o no. ¿Cómo son las rotaciones? ¿Cuál ha sido la rotación más exigente? Hasta el momento yo he tenido dos rotaciones, como les comento, tanto medicina y ginecología. En medicina ha sido mi rotación hasta ahora más exigente. Siempre tienen que tener una buena relación tanto con los jefes de los servicios como con los residentes, que los residentes son su hermano mayor, que siempre los va a estar guiando y que también les va a exigir de cierta manera cuando roten por cada servicio. ¿Y en qué rotación has aprendido más? Yo siento de que cada una de las rotaciones uno aprende un poquito de cada cosa y siempre, si es que tienen dudas, pueden preguntar porque aún son alumnos de pregrado eh, y están en formación. Obviamente que es el último año donde tienen que resolver todas las dudas para que lleguen a su serum preparados para poder ver a todos los pacientes. Entonces, esas son preguntas que yo se las estoy respondiendo como ahora interna, pero que se la pueden hacer a otro interno del hospital que les comentará también su experiencia de lo que va rotando hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué puntos importantes tenemos que resaltar ustedes si es que quieren ir al SEMENA o algún hospital militar? El examen. Siempre tienen que recordar, repasen los temas de las 4 grandes especialidades: medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia y pediatría. Si bien el examen del año pasado lo que preguntaron más fue medicina interna y emergencia, les puedo contar de que vinieron 2 electrocardiogramas donde te preguntaban cuál era el diagnóstico. Uno de ellos recuerdo que fue una taquicardia ventricular, eh, sí, y luego te preguntaban cuál era el manejo, o sea, era como que pregunta y luego otra pregunta que la llevaban. Luego definiciones, definición de sepsis, eh, definición de shock, también algunas preguntas, por ejemplo, de fármacos antituberculosos, con respecto a qué complicaciones puede tener con respecto a cirugía, era como que te ponían un caso clínico y tú tenías que ver qué signos tenía tu paciente para obviamente marcar el diagnóstico. Con respecto a pediatría, vinieron preguntas de vacunas y temáticas. Ginecología y obstetricia yo creo de que fue las preguntas más fáciles porque era como las triadas típicas que nos enseñan siempre, eh, pero de emergencia sí es como que te preguntan cuál va a ser tu manejo inicial siempre. ¿Cómo es la entrevista? La entrevista siempre tienen que investigar un poquito sobre el hospital que ustedes decidan ir, un poquito acerca de la historia, que eso es importante siempre en un hospital militar. Te puedes encontrar a veces con almirantes, bueno, en mi hospital son almirantes, son capitanes de navío, fragata, corbeta o tenientes, y tú puedes estar dispuesto a responder esas preguntas no básicas del hospital. Los símbolos patrios que también preguntaron, el nombre del director o sobre conocimientos de la carrera. Yo les comento un poquito de cómo fue mi entrevista. Para esto estaba el director, había un psicólogo, había un doctor de emergencias, luego estaba un doctor de pediatría. Entonces, cada uno de ellos te podía hacer cualquier pregunta. Una de las preguntas que me hicieron era, eh, y le gusta preguntar refranes. Eso sí, a casi la mayoría de mis compañeros le preguntaron. A mí me preguntaron, una golondrina no hace el verano. Explicarlo con tus palabras, qué significaba para ti. Luego otra de las preguntas fue de quién escribió el himno nacional. Otra pregunta. Y obviamente que en ese momento yo no recordaba, pero lo que ustedes pueden decir es verdaderamente que lo van a poder estudiar y que para la siguiente vez, porque obviamente no es que te acuerdes todo, sino que tienes que estudiar puntos claves. Entonces, dentro de esos puntos claves que yo estudié, no me acordaba. Entonces, les dije que lo iba a estudiar y que en otra oportunidad sí sabría la respuesta, ¿no?
tienen que saber cómo desviar ahí un poquito eso. Y luego me preguntaron de por qué el Hospital Naval, entonces le conté mi experiencia de lo que yo había sido cuando fui alumna de cirugía, que era lo que me gustaba, que era lo que resaltaba del hospital. Entonces, eso es importante. A otros compañeros le preguntaban como cuál era su especialidad favorita. Entonces, algunos decían otorrinolaringología o cirugía, entonces le decían, ok, cuéntame, o te hacían una pregunta específica de esa especialidad. A los de otorrino recuerdo que le preguntaron, dime las arterias del plexo de Kieselbach. A otro compañero que le preguntaron sobre cirugía, le dijeron, ok, coméntame de un tema que tú domines muy bien. Entonces tú podías hablar de vesícula, o sea, o apéndice, entonces la apendicitis, todo eso, qué tipo de cirugía, porque obviamente si te gusta esa especialidad vas a conocer bastante siempre de un tema, entonces eso les va a ayudar a defenderse en la entrevista. Luego, el día de la entrevista, obviamente tienen que vestirse adecuadamente, siempre de manera formal, llegar a tiempo, eso es algo que lo valoran mucho en el hospital, mantener siempre el contacto visual con alguno de los tanto puede ser con el director, con el psicólogo que te pregunta, y mostrar siempre confianza, compromiso y entusiasmo. Ahí no se ha colocado la T, pero es entusiasmo. Y como ustedes siempre, obviamente, van a responder sus preguntas de manera adecuada. Si es que, como les digo, si no saben algo, lo pueden decir, pero díganlo de una manera que suene bonita, porque algunos sí se quedan y no responden, entonces ahí es como que el psicólogo te comienza preguntando, ¿no? Entonces, ahora sí, sobre mi experiencia un poquito, a ver, medicina interna para mí ha sido una de las especialidades donde más he aprendido. ¿Por qué? Porque medicina interna rotas por salas, digamos, de pacientes que tienen pacientes de mujeres, pacientes de varones, familiares, rotan por geriatría, rotan por neumología, rotan por infectología y también rotan por la emergencia. Específicamente, el ambiente es, como les digo, a veces hay que efectivizar temprano sus planes, traer sus resultados de laboratorio. No, el hospital trabaja con Suiza Lab, entonces ustedes tienen que tener por ahí una clave de alguien para que ustedes puedan entrar y ver los resultados. Si ya están efectivizados, a veces las técnicas les traen los resultados o ustedes pueden ir a recogerlos del propio laboratorio. Siempre recuerden llevar en su maleta, por aquí tengo, su estetoscopio, su pulsoxímetro, cuando están rotando por medicina interna, su termómetro también. Y bajalenguas pueden encontrar en los servicios, ustedes pueden solicitarlos. A veces cinta métrica también lo pueden solicitar ahí. Entonces, por ejemplo, el mío tiene mi estetoscopio, tengo para poder hacer otoscopía y también mi termómetro, entonces, y mi saturómetro. Entonces, es así, por ejemplo, algo de lo que ustedes tienen que ir preparados. Sus agujas muchos quieren saber qué procedimientos se pueden hacer. Pueden a veces hacer procedimientos, por ejemplo, en la sala de neumología, siempre te dan la posibilidad de que si tú quieres, los doctores te guían y ustedes realizan los procedimientos. Luego de ello pueden tomar agas. Los agas sí te los permiten tomar cuando estás en la emergencia, así que practiquen bastante ello porque a veces está ahí su residente y su residente le dice, ¿no? Ok, ya, esta paciente ha venido con una citocidosis diabética, te ganaste tu aguita. Disculpen, por ahí alguien activo su audio. Ok, ya. Entonces, vas, pides al laboratorio y generalmente te dan una aguja, pero si ya por X no te salió, te pueden dar otra. También de los temas más frecuentes en la emergencia es, pueden llegarte desde gastroenteritis, pueden llegarte también a veces pacientes con dolor torácico, pacientes que vienen con un cuadro respiratorio alto, pacientes que te pueden llegar con un abdomen agudo también en medicina y ustedes lo tienen que evaluar para poder derivarlo en ese momento a cirugía. Eh, Paciente geriátrico, bueno, un síndrome febril, etiología determinar, entonces es, pues, es muy variado. Hay veces que te puede tocar, por ejemplo, una vez me tocó en otra sede, entonces derivaron a los pacientes y ese día sí estuvimos, como se dice la palabra, queso.
porque no parábamos de recibir pacientes, teníamos nuestro pasadizo como nunca lleno, porque generalmente ahí sí atendemos cada uno como separados, como pequeños consultorios que tenemos ahí. Y algo que hay ahí también es la unidad de shock trauma. Cada vez que se activa la unidad de shock trauma, tengan en cuenta que, bueno, en el hospital va un interno, va los residentes a cargo, están los asistentes y a veces vienen de otras especialidades también. La chamba del interno es a veces te van a mandar a preguntar a los familiares qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, o te pueden decir, ok, tú vas a tomar el electrocardiograma, entonces tú lo tienes que tomar rápido, o también te pueden decir, ve haciendo las órdenes para radiografía de tórax, o ve haciendo las órdenes para tal interconsulta, dependiendo qué asistentes, porque hay asistentes que lo hacen generalmente ellos todo, ustedes solo toman a veces el electro y después ya salen, ¿no? Tienen que ver que, y se estabilice. Por otro lado, ya el otro interno, porque siempre son dos internos en la emergencia, entonces el otro interno se queda atendiendo a los otros pacientes, pero siempre recuerdan que su prioridad cuando llega un shock trauma es el shock trauma hasta que se estabilice. Es así la emergencia. Durante la noche casi no suelen haber tantos pacientes. eh, a veces a las medianoche, dependiendo su residente que esté a cargo de ustedes, ustedes se pueden partir con su otro cointerno 3 horas para que pueda descansar uno, 3 horas para que pueda descansar el otro y temprano dividirse, digamos, media hora, una hora, de acuerdo a cómo es su coordinación entre ustedes para que puedan ir a evolucionar sus camas, porque eso sí, ustedes a veces están en la emergencia, pero igual a veces tienen que evolucionar sus camas, dependiendo en qué sala estén. Hay salas en las que a veces no tenemos residentes, entonces ustedes también tienen que ayudar a hacer los RPs en esas salas. Sin embargo, cuando se pasa la visita, el asistente siempre está ahí para poder guiarlos y ayudarlos, o decir, no, vamos a agregar tal fármaco o vamos a quitar este. Es así. Eso es con respecto a medicina. En cirugía, todavía no roto por ahí, pero les he traído algunos datitos de mis compañeros que me dicen de que si bien el horario es de 7 a 2, a veces ustedes tienen un paciente que debe entrar en el turno de SOP tarde. Entonces, en ese turno de SOP tarde, ustedes tienen que entrar y a veces se pueden quedar ahí hasta que la cirugía culmine, porque el paciente que ustedes desde el paciente es suyo, desde que ingresa a la emergencia. Entonces, desde ahí ustedes ya le van haciendo la historia, consentimiento informado, tienen que hacerle todo. Entonces, hasta que sube a piso y así es que ustedes no están rotando específicamente en ese momento, en esa especialidad, rotan a otra. Es así. Luego de ello, ¿qué más hay en cirugía? En cirugía rotan por urología, rotan por traumatología, rotan por cirugía general. No sé si el otro año haya cirugía de mama, porque este año sí estuvo al inicio, pero debido a que no hubo una muy buena organización, se quitó cirugía de mama. Pero sí había, luego, esas son las más grandes. Traumatología sí tenemos bastantes pacientes en eso, sí. Cada uno en traumatología inclusive tienen una emergencia, una salita de emergencias arriba como un tópico. Y en ginecología, bueno, en ginecología aquí sí lo que vemos es bastante el monitoreo de materno-fetal, que tiene que ver el NST de los pacientes, luego de ello hacer sus maniobras de Leopold, medir la altura uterina y ver las pacientes que llegan de emergencia, que a veces vienen por una hemorragia uterina normal o a veces vienen por abortos incompletos. Entonces, hay la posibilidad de que ustedes puedan entrar a procedimientos. Yo hasta ahora he entrado a, por ejemplo, alegrados y a veces los asistentes te dan la oportunidad de que tú lo puedas realizar. Entonces ustedes nunca pierdan esas oportunidades. Si es que el asistente le dice, ok, quiero entrar a cirugía, ok, ya, yo voy, lo acompaño, tú haces tu consentimiento a la paciente, bajas y a veces te dan la posibilidad, así como también le dan la posibilidad de que puedan hacer suturar las cesáreas, o dependiendo de qué tanto te guste, puedas a veces inclusive cortar ciertos planos, te permiten eso. Los partos vaginales también, siempre estás acompañado de un residente. Ustedes el otro año van a estar con la que actualmente es mi R1, que es la doctora Tatiana. Ella va a pasar a ser R2. Entonces, es una doctora que siempre está como dispuesta a enseñarte,
está ahí junto a ustedes. Entonces, siempre que tengan dudas, le van a poder preguntar. Eso es algo bueno de los residentes que tenemos, ¿no? También en medicina. Casi en ginecología sí les puedo comentar que no tenemos tantos pacientes. Como máximo tenemos 13 pacientes, pero somos 18 rotantes. Entonces, de estos rotantes, algunos se van a ir a consultorio de ginecología, uno se va a ir a consultorio de obstetricia, dos van a estar de guardia día y los otros van a estar pasando de visita. Por lo tanto, es como que eh, puede estar, digamos, hoy estoy asignada yo a evolucionar esta cama, pero mañana está mi compañero asignado para que evolucione la cama, porque no hay tantos pacientes. Sí tenemos días quirúrgicos, que son los días, siempre tenemos casi 3 cirugías, entonces hay alguien programado para ese día de SOP. También tenemos días que se hacen ecografías, que eso también, si a alguien le gusta todo ello, hay asistentes que te enseñan a hacer la ecografía. Obviamente al inicio ellos como que lo hacen para explicarte cómo se realiza, pero ya luego ustedes les permiten realizar ello, ¿no? Entonces también pueden aprender a hacerlo. Luego, ecografías. También tenemos consultorio de ginecología oncológica. Entonces, ahí tenemos a dos grandes maestros. Entonces, ellos siempre están como enseñándoles cómo realizar la especuloscopía, qué es lo que ven, tomar muestras de biopsia. Pero sí, recuerden, no hay tantos pacientes, pero eso te permite que a veces en algunos huequitos puedas estudiar. Entonces, es así. Eso es hasta ahora mi experiencia, lo que les puedo contar. Igual si tienen dudas, ahora en un minuto pueden activar o levantar su mano cada uno para yo poder responderlas. Tenemos días académicos, antes que me olvide, los días miércoles generalmente, 2 veces al mes, tenemos días donde un jefe de servicio o un residente mayor explica acerca de shock trauma o explica de ventilación mecánica, la ventilación asistida, hay temas que ya están asignados, así como también los días jueves, dejando una semana, van ciertas especialidades, tanto cuando va ginecología va pediatría para ver acerca de algún caso de mortalidad o para hablar sobre un tema específico, ¿no? Podemos hablar de preeclampsia, ruptura prematura de membranas, asociado a un caso clínico, cuando estás en medicina, van los con cirugía y ahí puedes ver pacientes con, digamos que primero estaban perteneciendo a medicina, luego pasaron a cirugía, por ejemplo, un paciente con cáncer gástrico, cómo llegaron hasta su diagnóstico, qué fue lo que hizo cirugía posteriormente, ¿no? Y es así. Ahora sí voy a ver sus preguntas, voy a leer el chat y también si alguno tiene duda me puede levantar la manito. Hay un poquito también sobre el hospital dentro de las preguntas que había puesto en el pretest es pionero en trasplante de riñón, eso es algo importante que también preguntan. Ahora también es trasplante de córnea. Con respecto a la forma es la forma de un ancla y es un hospital de salud nivel 3 que fue en 1956. Eh, Después de ello, y eso es básicamente lo que ustedes tienen que recordar, algunas cosas en generales del hospital, ¿sí?